Buenos días, nuevamente el profesor Leceta está con ustedes para compartir algunos puntos sobre la investigación en general y en particular la investigación de tesis, que se ofrece como un punto específico en la primera unidad a que hemos aludido, ¿no? En la estructura de temática que hemos hablado anteriormente. Entonces ahí está, los objetivos que les había hablado de este seminario de tesis, que no son otros que orientar, seguir y evaluar el trabajo de investigación de campo, según el plan de tesis inicial, que está como decíamos, en el seminario 1, aplicando para ello las técnicas y herramientas o herramientas de investigación del caso, así como las indicaciones que da la universidad para las tesis de posgrado y que vienen del Vicerrectorado de Investigación. Segundo objetivo, que hablábamos en la primera unidad de una manera genérica, dice ahora, asesorar, apoyar y revisar uno por uno cada alumno, cada investigación de cada alumno, la redacción de los capítulos concernientes a la investigación de campo y conclusiones, como así fue en el primer seminario para la introducción y los 2 primeros o 3 primeros capítulos. Bueno, y tiene objetivo este seminario facilitar o contar con un proyecto de tesis final, ¿no? Es decir, la idea es que su producto sea un insumo a su vez del proyecto de tesis que ya el maestrista, al cumplir con todas sus exigencias curriculares, pueda y deba presentar a la universidad para su corrección. Bueno, este seminario de tesis tiene varios propósitos. En la primera unidad, como señalábamos anteriormente, que no es sino la revisión del plan y esquema de tesis inicial 1. Esa es primera cosa que se hace con el alumno, y para eso se requiere, pues, la presencia en la sala de los participantes, ¿no? Para no estar estirando el tiempo con los ausentes, que llegan después o que nunca aparecen, sino casi para dar examen o para las evaluaciones, etc. Segundo tema, revisión de la introducción de capítulos 1 y 2 elaborados en el seminario 1. Prolijamente, y con los alumnos, y dale. Como no son más que de 12, 15 páginas, se lee, y además compartiendo con los demás alumnos, para que vean cuánto de éxito hay en un texto, cuánto hay de error y cuánto hay que modificar, como les decía en la presentación anterior. Y luego viene, como punto central, que los maestristas en este seminario 2 deben presentar los capítulos con parágrafos nuevos que son pendientes por investigar y redactar, que están basados en el trabajo de campo y desde luego en el trabajo de gabinete. Esto es lo nuevo que no está desde luego en el seminario 1. Y ese es el trabajo más a veces duro, pesado, que tienen muchos maestristas. Pero que hay que hacerlo, si no, no hay tesis. La tesis no queda trunca en lo que llamaríamos capítulo 1 y 2, 3, en aspectos teóricos metodológicos, como algunas universidades estilan. Eso no debe ocurrir. Tienes que ir a la continuidad obligada, que es el trabajo de capturar la información, la data, de la realidad mediante las herramientas y los instrumentos de los cuales hemos hablado. Hacer una revisión de las orientaciones que ha emitido el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Alas Peruanas sobre las tesis de posgrado de los maestristas y los doctorandos. Y también revisar el sílabus. La primera clase, que dice recordar a los maestristas qué relación existe en la tesis de investigación. Yo les decía, no toda investigación, ¿no? Tiene que ser constreñido a la tesis, ¿no? Pero sí toda tesis tiene que estar basada en los supuestos de investigación. Entonces, para eso volvimos a revisar los supuestos, digamos,
nociológicos, epistemológicos y metodológicos de la investigación, que es una materia a veces larga, densa, y que generalmente es asumida en el seminario, en este caso 1, obligadamente. Pero en el 2 había que volver a revisar para que estuvieran afiatados compartiendo. Entonces les decía, por ejemplo, que la tesis, como un producto del proceso de investigación, ¿no? Se diferencia de los otros productos de investigación en que la tesis es algo singular, algo específico y que aporta. Viene del término griego tesis, T-H-E-S-I-S, que quiere decir golpe fuerte, ¿no? En griego hay lo que se llama tesis y arsis. En musicología, tesis es golpe fuerte y arsis es golpe débil, ¿no? O sea, hay un golpe fuerte, una cosa que hay que demostrar. Es por consiguiente una opinión fundamentada, argumentada. No sale de los pelos, traído de los pelos. No es copia, no es una propuesta ideológica, programática, es una investigación argumentada y por lo tanto fundado en la razón. Medida las cosas, dirías Descartes, que el autor aporta o adelanta. Es desde luego la tesis siempre una producción intelectual. Nunca debe entenderse la tesis como una cosa pues de pasada de agua. Eso no puede ser. Es un producto intelectual y, como dice Del Busto, exagerando a veces, es una investigación pura, en el sentido de que no hay otra tesis que se puede comparar, similar. Puede ser algo, pero debe ser específica y como producción intelectual, ¿no? Investigación pura en pos de la verdad. Es desde luego siempre la tesis una contribución al conocimiento. Entonces, los planificadores, los maestristas que están formándose como planificadores, tienen que contribuir al conocimiento de la teoría del desarrollo, del desarrollo estratégico nacional o regional o sectorial, pero eso es una investigación aplicada el que debe producir el maestro. Pero entonces la tesis hay que orientarla de ese modo. Con la tesis el autor está capacitado para trabajar independientemente, le va a dar herramientas. Bueno, ¿cuál sería el objeto de la tesis? Esto lo hemos revisado y seguiremos insistiendo con los maestristas que vienen o que vendrán en otros seminarios. El objeto de la tesis es siempre estudiar o investigar un asunto, ¿no? Área problemática y a la vez concluir con algo inédito en las conclusiones. No puede ser copia y pega, no puede ser un plagio. Eso corta mano, no sirve. Hay que indagar. Y los maestristas tienen un campo, los maestristas de planeación estratégica del desarrollo, o de gobiernos regionales y locales, o de gestión pública, tienen un campo amplísimo. Pero, por amplísimo, ellos están en la obligación con el profesor y luego con el asesor de tesis a achicar lo más posible el campo, el asunto, el área problemática y concluir con algo inédito. El tesista, les volví a repetir y les sigo repitiendo y seguiré repitiendo a los que lleguen, debe apoyarse siempre en fuentes serias, ¿no? Hay que abandonar cualquier trucho, cualquier documentación trucha, como dicen los chicos, cualquier cosa que aparece así, no, hay que probarlo, hay que demostrar todo, no quedarse en la sugerencia ideológica o en la cosa predeterminada. Trabajar desde luego, una tesis con metodología y disciplina. Entonces, eso les vuelvo a decir a ellos, a los maestristas, que quizás ellos tengan que buscar el tiempo que no lo tienen. Están trabajando, tienen obligaciones en el hogar, como consultor por aquí o profesional por allá, pero si vas a hacer la tesis, lo poco tiempo que tienes, hazlo con método y con disciplina. Entonces hay que hacer en el seminario 2, por supuesto, con disciplina, en el poco tiempo. Ahí me van a demostrar si tienen espíritu y disciplina para la investigación. Por ello, decía José Antonio del Busto, una tesis pobre es un permanente descrédito para el graduando o el estudiante o la propia universidad que acepta esas tesis de medio pelo, ¿no? Bueno,
Hay que entonces, para esto, basarnos y confrontar los textos de José Antonio El Buste, de la tesis universitaria, del profesor Humberto Eco y el profesor Armando Zubizarreta. Bueno, una cosa fundamental al recordarles lo que tienen que hacer con un nuevo plan y nuevo esquema para ajustarlo en el segundo seminario, es recordarle cómo en el plan de tesis un elemento fundamental es lo que se llama el esquema, o partes de la tesis, o la estructura de la tesis, o, parafraseando, el esqueleto de la tesis. Bueno, realmente comprende una portada, una dedicatoria de agradecimiento, un sumario o glosa, una introducción que no es lo mismo, el cuerpo de texto que son los capítulos, generalmente 6, 5, para una tesis, o 6, apéndices o anexos y las infaltables conclusiones. Las conclusiones, del perogrullo, siguen al cuerpo del texto, no son antes como algunos alumnos han presentado. Eso no puede ocurrir. Bueno, y la bibliografía que expresa cuánto serio es el investigador, el planificador, el maestrista, el tesista. Bueno, les recordaba y les recuerdo y les recordaré a todos los alumnos los principales defectos en que se incurren muchas veces en las tesis. Entonces, un trabajo de investigación propio como el Seminario 2, entonces debe evitar la ignorancia de la cuestión del tema. No puedes ignorar, tú ya es el especialista. No puede balbucear, no puede agarrar así cosas y pegar sin sentido. Iniciar la investigación con prejuicios, pues también es equívoco. Utilizar criterios políticos, igualmente hay que sacarlo fuera, en vez de criterios de interrelación. Aplicar métodos inadecuados, anacrónicos, o prejuiciosos, o políticos, o ideológicos políticos, no sirve. Aplicar métodos de la ciencia empírica. Realmente hay otro defecto, es la ausencia de esquema previo. Entonces, por eso siempre se le exige, y por eso en el seminario vuelvo otra vez a pedirles esquema actualizado de cara a la investigación de campo y de gabinete. Bibliografía inadecuada, anacrónica, lugares comunes, no sirve. Igualmente, otro defecto es no establecer jerarquías de fuentes y, por último, de la fuente especial. Eso hay que hacerlo y perseguirlo. Investigar, por otro lado, bajo apremio. No estamos bajo apremio. El Seminario 2 es un ensayo, ¿no? Que luego ya se le habilita, se le facilita al maestrista hacer, ¿no?, un trabajo serio ya de investigación cuando aborde la tesis, bajo las reglas de la universidad, los asesores que le ponga la universidad, etc. Bueno, otro error, y hay que reiterarlo, evitar conclusiones ajenas a la tesis y sin valor práctico. Y por último, investigar en forma insuficiente, imprecisa o desviada. Sigue los defectos que aparecen muchas veces, que no hay que utilizarlo. Les reitero a los alumnos del Seminario 2, generalizar en temas específicos. No puedes. Tú eres el especialista en gerencia estratégica municipal, pues tienes que demostrar no lugares comunes, sino bien constreñidos y evitar entonces la generalización. Utilizar, el yo en vez del concepto neutro de la investigación, evitar las citas y notas, eso. El investigador tiene que abundar en notas de pie de página. Para eso investiga, para eso lee, para eso lo examina en la ficha. Y usar muchas veces el estilo, se tiene que corregir esto. Bueno, ¿cuál sería el objeto de la tesis? Y en especial, ya en Seminario Tesis 2, el recojo de la información empírica. Punto de partida para toda investigación es una tesis. Hallazgo de la vía afectiva, la racional, el pensamiento científico debe primar sobre el pensamiento no científico, ¿no? Cotidiano, ideológico. La problematización del estudio tiene que ser bien constreñido. No amplio, ampuloso, nebuloso, no. La reflexión nos lleva al centro del trabajo. Hay que reducir el campo de la investigación.
Eso es lo que les digo, muchas pretensiones. Entonces ahí, cotejando con el alumno, se va dando cuenta lo amplísimo que había sido su propuesta inicial hasta ir cerrando el campo. Por ejemplo, un maestrista, gerencia gerencia estratégica en las municipalidades. Bueno, ¿qué gerencia? Gerencia de planificación, gerencia de recursos humanos, recursos tecnológicos, financieros. ¿Qué regencia? ¿Y en qué área? Lima Metropolitana. ¿En qué distritos? Hay que ir, son ejemplos de ir achicando, ¿no?, el campo. Al maestro también se le dijo, bueno, los efectos de los proyectos sociales en el desarrollo de qué región, de qué subregiones, de qué proyectos sociales, de cuándo, de obra, de cuándo. Entonces, y desde luego, otro objeto es la originalidad. Eso es lo que siempre el tesista, que va a hacer una tesis de maestría, como de licenciatura, en fin, tiene que demostrar originalidad. No copia ni plagio, como ha ocurrido muchas veces con genio. Bueno, entonces para esto, siempre una recomendación presente, ayer en el seminario 1, hoy en el seminario 2, es que hay que limitar el campo objeto de la tesis. Conocí la bibliografía inicial y luego de acudir a los conocedores, ¿no?, a los profesores, a los investigadores de la materia, a los consultores, a los funcionarios, etc. Y luego de acudir, los siguientes pasos serán leer comprendiendo a los autores, establecer una jerarquía de autores para luego sacar las primeras conclusiones. Eso es en cuanto a la indagación bibliográfica. Y luego viene el otro trabajo más delicado, que es el trabajo de campo, que hay que inducir. Bueno, requisito de la investigación, hay que recordarle la soledad exterior e interior del tesista, el tiempo disponible que hay que tener, es el recomiendo de ellos. Yo sé que ustedes trabajan, pero si vas a hacer la tesis, ya no en el seminario 1 o 2, que estás obligado por las 4 semanas a hacer trabajos específicos, no, cuando vas a emprender la investigación tienes que tener tu tiempo, ¿no? Ojalá tuvieras todo el tiempo, ¿no? El ideal, ¿no? Tener una beca, no sé, que te dedicas a eso, pero si no lo tienes hay que sacarle punta al lápiz al tiempo de tu tiempo. Lecturas necesarias para pensar, relecturas, comprender con imparcialidad, tener un espíritu crítico, elevación moral, en fin. Requisito de la investigación, reflexión indistinta, valorar nuestro pensamiento, buscar la originalidad, cultivar la intuición, organizar el plan de trabajo. Organizar. Ahí comienza a demostrar el tesista que tiene un método. Bueno, el esquema ideal inicial del primer seminario tiene que contrastarse con el segundo seminario. El esquema ideal es la estructura sobre la cual pensamos montar nuestro trabajo. Para eso primero hay que determinar el objeto o el campo de tu investigación. Contando ya con el campo y su denominación, entramos al esquema. El esquema ideal cumple un papel primordial en la organización de la investigación y en la organización del fichero. Es comparable con el esqueleto humano, más o menos, dice del busto. Es susceptible de modificación, por supuesto. En el seminario 2 hereda el 1 y se hace ajustes, ¿no? Y seguramente al terminar el seminario se va a reparar. Y solamente cuando va a empezar la tesis, también va a merecer. Pero es movible, susceptible de modificación. Luego se pasa a esbozar el plan de trabajo. Teniendo el esqueleto y teniendo el objeto, haces tu plan. O sea, time, sobre todo tiempo, recursos, insumos y productos, ¿no? También hay que enseñarles a los alumnos a hacer un plan de trabajo o recordarles. El plan de trabajo, que sería la herramienta que comprende a otras cosas, es un documento personal, académico y administrativo del maestrista. El plan de trabajo que se presenta en el seminario 1, seminario 2 o a la universidad como tesis, vincula al tesista con la universidad. Siempre comprende una portada, una dedicatoria, sumario, introducción, cuerpo de tesis, capítulos que hemos visto. Y se añade el cronograma y los recursos. Eso que está al final, el cronograma es fundamental, hay que llevarlo
un plano, en el caso del seminario 2, en 4 semanas, todo mayo. En el caso de un plan de tesis, no menos de medio año y un año, hasta año y medio, pero hay que hacerlo. Y de señalar cuáles son aquellos recursos, fuera del tiempo, etc. Ya, acabamos acá. Muchas gracias. Para que vean cuánto de éxito hay en un texto, cuánto hay de error y cuánto hay que modificar, como les decía en la presentación anterior. Y luego viene, como punto central, que los maestristas en este seminario 2 deben presentar los capítulos con parágrafos nuevos que son pendientes por investigar y redactar, que están basados en el trabajo de campo y desde luego en el trabajo de gabinete. Esto es lo nuevo que no está desde luego en el seminario 1. Y ese es el trabajo más a veces duro, pesado, que tienen muchos maestristas. Pero que hay que hacerlo, si no, no hay tesis. La tesis no queda trunca en lo que llamaríamos propósitos en la primera unidad, como señalábamos anteriormente, que no es sino la revisión del plan y esquema de tesis inicial 1. Esa es primera cosa que se hace con el alumno y para eso se requiere pues, la presencia en la sala de los participantes, ¿no? Para no estar estirando el tiempo con los ausentes que llegan después o que nunca aparecen sino casi para dar examen o para las evaluaciones, etc. Segundo tema, revisión de la introducción de capítulos 1 y 2 elaborados en el seminario 1. Prolijamente, y con los alumnos, y dale. Como no son más que de 12, 15 páginas, se lee y además compartiendo con los demás alumnos. Buenos días, nuevamente el profesor Leceta está con ustedes para compartir algunos puntos sobre la investigación en general y en particular la investigación de tesis, que se ofrece como un punto específico en la primera unidad a que hemos aludido, ¿no? En la estructura de temática que hemos hablado anteriormente. Entonces ahí está, los objetivos que les había hablado de este seminario de tesis, que no son otros que orientar, seguir y evaluar el trabajo de investigación de campo, según el plan de tesis inicial, que está como decíamos, en el seminario 1, aplicando para ello las técnicas y herramientas o herramientas de investigación del caso, así como las indicaciones que da la universidad para las tesis de posgrado y que vienen del Vicerrectorado de Investigación. Segundo objetivo, que hablábamos en la primera unidad de una manera genérica, dice ahora, asesorar, apoyar y revisar uno por uno cada alumno, cada investigación de cada alumno, la redacción de los capítulos concernientes a la investigación de campo y conclusiones, como así fue en el primer seminario para la introducción y los 2 primeros o 3 primeros capítulos. Bueno, y tiene objetivo este seminario facilitar o contar con un proyecto de tesis final, ¿no? Es decir, la idea es que su producto sea un insumo a su vez del proyecto de tesis que ya el maestrista al cumplir con todas sus exigencias curriculares pueda y deba presentar a la universidad para su corrección. Bueno, este seminario de tesis tiene varios